Bienvenido a este vídeo. Si estás viendo este vídeo es que seguramente seas un asesor financiero, tanto independiente como una pequeña firma, y lo que estás buscando es la forma de ejecutar o la estrategia para llevar tu marketing este 2025. Entonces, en el vídeo de hoy te voy a explicar una serie de sucesos, de visiones y formas para que tú puedas enfocar tu marketing este 2025 y que puedas diseñar tu propia estrategia. Para tener un poco más de orden, vamos a primero a hablar sobre qué es el marketing, qué es un buen marketing, los fundamentos, la nueva forma de vender y por último vamos a terminar con unos principios que me sirven a la hora de trabajar y que creo que podrías aplicar y sacar beneficio en tu estrategia de marketing. Bien, entonces vamos a empezar por marketing. ¿Qué es marketing? Bien, a mi modo de ver, marketing es lo que impulsa el crecimiento de la empresa. Esto puede suceder de dos formas, a través de crear marca o generando leads, ¿vale? Que sería generar clientes o crecer tu branding, por ejemplo. Una vez tenemos esto claro, tenemos que saber qué es un buen marketing o por qué se destaca un buen marketing. Y salen tres puntos que vamos a estar tocando. Tenemos un, dos, tres. Lo primero es que un buen marketing llama la atención. Si tu estrategia de marketing no llama la atención o no consigue llegar al público objetivo, no tiene ningún sentido. O sea, sería una estrategia fallida. Lo segundo, lo segundo es que tu marketing tiene que ser relevante. Es decir, no podemos publicitar por publicitar. Tiene que ser algo concreto que llame la atención y que tenga sentido para tu nicho y tu cliente ideal. Y por último, un buen marketing aporta valor. Quiere decir que no simplemente llama la atención de tu cliente ideal, no simplemente le es relevante también, sino que además le aporta algún tipo de valor. En el caso de asesoría financiera puede ser desde cualquier tipo de tip, cualquier tipo de renovación de ley o cualquier cosa de este estilo, pero que sea algo que realmente le aporte un valor a tu cliente ideal, a tu cliente final. Bien, entonces una vez tenemos claro lo que es el marketing y lo que es un buen marketing, vamos a empezar a hablar de unos fundamentos. De nuevo, son tres fundamentos que vamos a estar tocando. Dos, tres. Atención, como te he dicho antes, un buen marketing tiene que llamar la atención, tiene que llegar a esa persona a la que estamos queriendo llegar. Entonces, lo primero que te tienes que preguntar de cómo poder llamar la atención antes de pasar a las creatividades, crear contenido o crear una campaña publicitaria, por ejemplo, tenemos que pensar dónde está nuestro cliente ideal, dónde pasa tiempo. ¿Por qué? Porque tiene más sentido que enfoquemos todos nuestros esfuerzos en ese canal. Es decir, si estás hablando de empresas B2B, o sea, business to business, empresa a empresa,
seguramente lo que más te interese es estar muy activo en LinkedIn. Si por lo contrario tu consumidor final es el cliente y tiene un rango entre 15 y 25 años, lo más probable es que esté en TikTok o en Instagram. Entonces ahí cambia totalmente la forma en que tenemos que llamar la atención de esta persona. Porque no es lo mismo una persona entre 15 y 25 que otra entre 25 y 35. Son distintas generaciones, distintas formas de ver el mundo, han vivido mucho más los segundos. Entonces son todo cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer llamar la atención. Lo segundo respecto a la atención es entender profundamente la forma en la que no tenemos que comunicar en ese canal. Porque como he dicho antes, no es lo mismo crear contenido en LinkedIn que en TikTok o en YouTube que en Instagram. ¿Ok? Y sobre todo, quiero hacer mucho hincapié en que tengamos una idea de qué rango de edad tiene la persona con la que nos estamos intentando comunicar. Porque seguramente si tiene entre 15 y 25, su atención sea súper corta. De ahí a todos esos puntos o todo ese hincapié que hay en el formato corto, es decir, vídeos cortos como estilo TikTok o Reels, en el que cada 3 segundos tiene que haber un componente que esté llamando constantemente la atención. Porque su atención hace así y se va. Y lo has perdido. Ese sería el primero de los 3 fundamentos. Cultura. El segundo punto de los 3 fundamentos es la cultura. Porque claramente no es lo mismo el concepto que tenemos de el mundo financiero del dinero en España que en Latinoamérica, o que en China, o que en Estados Unidos. Directamente nada es igual en ninguna cultura. Cada uno tiene sus cosas, tiene sus porqués, sus formas de ver la vida, que seguramente todo eso viene a través de todo lo que ha pasado en la historia pasada en ese lugar. Entonces, el punto que queremos tocar en cultura son entender profundamente cómo llamar la atención de esta cultura que genere impacto y que sea relevante para esta cultura. Porque si no genera ningún impacto y no es relevante para la cultura en cuestión, nunca vas a terminar de conectar con esta persona. Por darte un ejemplo, no podemos hablar de cultura financiera en Latinoamérica, que quizás su cultura financiera es un poco más no está tan formada, por así decirlo. Poco a poco va mejorando, pero no es lo mismo que Europa o Estados Unidos. Entonces tenemos que encontrar la forma de entender esto a la perfección para poder generar impacto y ser relevantes para estas personas. El tercer punto es, bueno, lo voy a resumir aquí, ser más humano. Porque el marketing ha evolucionado con el tiempo y ya no vende o ya no podemos seguir vendiendo de esta forma tan alejada, creyendo que como somos una empresa tenemos que hablar muy formal, de una forma súper profesional,
cuando en realidad lo que estás generando es alejar a tu cliente. Queremos ser más humanos, en concreto queremos empatizar, queremos centrarnos puramente y de corazón en el cliente, en aportarles el máximo valor. Y esto se consigue empatizando. Eso es lo principal. Lo voy a apuntar y todo. Empatía. Porque si somos empáticos con el cliente final, podemos entender a un nivel profundo sus deseos, sus necesidades y sus puntos de dolor. Y ahí es cuando podemos conectar, generar un impacto y ser relevantes para finalmente llamar la atención de ese posible cliente. Pausita para beber agua. Bien, una vez tenemos claro los tres fundamentos, tenemos claro lo que es el marketing y qué es un buen marketing, vamos a pasar a la nueva forma de vender. Voy a escribirlo primero y ahora paso a explicarlo. Bien. El embudo es mucho más largo que esto, pero para que nos hagamos una idea, estos serían las bases fundamentales de nuestro embudo. Lo primero es que tenemos que hacer, como he dicho tanto en marketing, que un buen marketing llama la atención y en nuestros fundamentos, de nuevo, tenemos que llamar la atención. Y llamaremos la atención principalmente de dos formas. Con contenido gratuito, es decir, contenido orgánico, o con contenido de pago, que vendría a ser toda la publicidad. Entonces aquí entraría Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, YouTube Ads, Snapchat Ads, lo que quieras hacer. Pero sí o sí tenemos que estar con una de las dos. Entonces, quiero que pensemos, que pienses dónde está tu cliente ideal, cómo comunicarte con tu cliente ideal y hacer una media de 3 a 5 publicaciones semanales como mínimo en esa plataforma. Ahora más adelante entraré en canales, en qué hablar, etcétera, ¿vale? Paso a paso. Lo siguiente será hacernos con la atención. Es decir, que toda esa atención que logramos obtener, que todos esos ojos que miran nuestro contenido, sirva para algo. No simplemente para obtener likes. Porque al final, lo que verdaderamente importa, el objetivo final del marketing, es hacer crecer tu negocio. No tener millones de likes y millones de visualizaciones. Es hacer crecer tu negocio. Hay miles de ejemplos de influencers que tienen millones y millones de seguidores y no son capaces de vender nada. Entonces es mucho más importante que consigamos hacernos con la atención que no tener toda la atención del mundo. Y ahora vas a entender el por qué. ¿Cómo conseguimos hacernos con la atención? Llevando esa atención hacia nuestra oferta. Tenemos varias formas de hacerlo. Podemos recopilar emails o números de teléfono o tener algún enlace que lleve directamente a nuestra landing page, a nuestra web, para poder convertir. ¿Ok?
antes de convertir, tiene que haber un proceso de educación. Porque a día de hoy no podemos vender de una forma tan agresiva como se hacía antes. Antes simplemente era atención y conversión. Casi era eso. Hoy en día no se puede hacer eso. Tiene que haber un proceso de educación, de aportar valor, de transmitir confianza para poder hacer una venta. ¿Ok? Entonces, es importante que eduquemos a nuestra audiencia porque muchas veces ni siquiera son conscientes del problema o la oportunidad que tienen mediante tu servicio. Entonces, algo que es muy importante es que no solo queremos captar la atención, capturar la demanda, sino que también queremos crear demanda. ¿Ok? Y finalmente eso se va a trasladar en conversión, ya sea en una llamada de ventas o en una venta en sí. Bien, ¿por dónde estábamos? Dentro de la atención tenemos dos puntos principales que tocar, que serían dos puntos principales que tenemos que tocar, que serían temas y canales. Temas y canales. Vamos a empezar por canales y si vamos a hablar de asesoría financiera, seguramente los canales que más te interesan sea LinkedIn, Instagram o YouTube. Esos son los tres canales principales en los que más deberías pensar que quieres enfocarte. Porque al final del día no importa tanto el canal, porque hoy en día todos estamos en todos los canales. Pero aquí pasa algo que el foco, el estar enfocado, da claridad. Y si nos dispersamos y estamos creando contenido en los tres canales, seguramente no te vaya a ir tan bien. ¿Por qué? Porque podrías estar enfocándote en un único canal, hacerte un experto en ese canal, en esa forma de crear contenido y conectar mucho mejor. Y a partir de ahí construir. Y una vez tenemos masterizado y súper estandarizado un nivel de volumen alto y de calidad en una plataforma, podemos dar el salto a crear en otra plataforma. Entonces, al final del día, quiero que te quedes con que no importa tanto la plataforma, sino que elijas una plataforma, un canal, en este caso, que crees entre 3 a 5 posts entre 3 que crees entre 3 a 5 posts por semana y que seas consistente, que tengas disciplina, que tengas perseverancia. ¿Ok? Porque no gana el que crea contenido por un mes. Gana el que se pasa años creando contenido, generando autoridad, creando marca personal. Voy a apuntar consistencia. Una vez pasamos a temas, siempre sale la pregunta de, ok, sé que tengo que crear contenido, pero no sé qué crear o no sé qué publicar o de qué hablar. Aquí hay tres cosas a tener en cuenta. Lo primero es tu marca.
Marca personal. Porque no todo el mundo, no con todo el mundo vas a conectar. Te voy a dar un ejemplo. Seguramente conozcas a Yados, este influencer fitness que habla sobre mentalidad, sobre cómo ganarte bien la vida. Quizá a ti no te caiga muy bien, pero hay muchísima gente a la que sí. Eso es lo que tiene Yados, no hay un punto medio. O lo odias o lo amas. Puede que tú seas de los que lo odie. Te voy a invitar a que abras tu mente y lo veas desde el lado del marketing. Puedes estar de acuerdo o no con lo que él diga, pero su estrategia de marketing es buenísima. Capta la atención, se hace con la atención, los educa y finalmente los convierte. Es brillante. Te puede gustar más o menos, yo no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dice, pero su estrategia de marketing es admirable. En marca personal es lo que te va a diferenciar a ti de la competencia. Es hablar sobre tus hobbies, tu personalidad, tu forma de ver la vida, etcétera. Porque no es lo mismo, quizá estás tatuado, yo estoy tatuado, y gracias a ello conecte mejor. Yo estoy tatuado y quizás gracias a ello conecte con cierto público o genere rechazo a otro. Quizá por mi forma de pensar, por mi forma de ver la vida, conecte mejor con un público y al otro le genere un increíble rechazo. Entonces, todas estas cosas es lo que te hace diferente y te hace destacar sobre tu competencia. Porque como tú, te aseguro que no hay otro. Cada persona es única y cada persona es un mundo. Pero hay ciertas personas con las que vas a ser más afín o con las que vas a conectar mejor que con otras. Marca personal. Lo segundo, expertise, o sea, tu experiencia, tu conocimiento. Esto es básicamente, tienes que hablar de tu experiencia, de tu conocimiento base. Es decir, si eres un asesor financiero, habla sobre asesoría financiera. Pero quiero que lo hagas desde un concepto de pensar en el cliente final. ¿Ok? Entonces, si somos empáticos, vamos a ser capaces de crear un contenido relevante y que impacte. Hay tres formas de llegar a las personas y conectar con ellas, que es educándolas, entreteniéndolas o... La tercera me olvidé. La cuestión es que si nosotros hablamos de nuestra experiencia de una forma única y empática, podemos tocar los deseos, las necesidades y los dolores de nuestro cliente ideal para generar contenido sobre ello. Y lo último es la cultura o el mainstream. No quiero que simplemente hables sobre tu sector, sino que hables un poco lo que pasa en el día a día en la actualidad, en lo que le interesa a tu cliente ideal. Es una forma de hacerte más humano, no hacerte como ese rol tan empresarial, tan formal, y de bajarte más a tierra y de poder conectar. Es una oportunidad para poder conectar mucho mejor con tu cliente ideal. Entonces, resumen, tienes que hablar sobre ti, sobre tus cosas, tu hobby, tus formas de ver la vida, tus pensamientos, sobre tu expertise, sobre cómo poder planificar mensualmente o cómo llevar tus cuentas, consejos prácticos para tu nómina o la forma de hacer un renting, lo que sea. Cultura, hablar de lo que sucede en el día a día.
En la parte de educación es la parte en la que vamos a poder convertir nuestra audiencia. Porque como he dicho antes, hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene un problema o que puede beneficiarse de una oportunidad, tu servicio. Entonces es importante que eduquemos de una forma útil, práctica y sencilla a nuestro cliente ideal. Algunas formas de educación y de hacernos con la atención sería, por ejemplo, crear un lead magnet, que básicamente es crear recursos gratuitos que la gente puede descargar o utilizar o ver a cambio de su email. Entonces, una vez tenemos ese email, lo que vamos a hacer es más educación. Y aquí es donde entra en juego tener testimonios y prueba social. Es decir, algo que sería increíble sería mandarle un email de cómo has ayudado a José a mejorar sus finanzas personales y ahorrar 10.000 euros en tanto tiempo. Y finalmente, ofreciendo tus servicios o una llamada de consultoría donde vas a finalmente aportar valor y después cerrar la venta. Entonces, quiero que te quede claro el concepto de siempre estar aportando valor. Siempre tienes que estar dando, dando, dando y dando. Porque como hemos dicho, un buen marketing llama la atención, un buen marketing es relevante, pero sobre todo un buen marketing aporta valor. ¿Ok? Y con esto terminaríamos básicamente el vídeo, pero nos quedan los principios que nos ayudan bastante para trabajar y aplicar en los anuncios o la estrategia de contenido. Entonces, el primer principio es encontrar un balance entre el arte y la ciencia. Es decir, queremos crear creatividades que sean originales, que llamen la atención, que sean relevantes para nuestro cliente final, pero a la vez queremos tener un apartado de ciencia, de datos, de estrategia, de entender qué es lo que está pasando. Porque quizás estás haciendo un tipo de contenido que no está funcionando tan bien como tú te piensas y el que piensas que está funcionando mal realmente es el que mejor te está yendo. Pero eso nunca lo vas a saber si no tienes datos. Entonces, así como tenemos una parte muy artística, muy creativa, también tenemos que tener una parte más lógica y de analizar qué es lo que está pasando realmente. El segundo principio es calidad más cantidad. Si bien es muy preferible primero tener calidad, en el largo plazo tenemos que ser capaces de generar calidad con la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Porque si te lo voy a explicar con un ejemplo bastante fácil. Si yo hago 7 publicaciones malas,
pero tú haces 3 publicaciones de calidad que sean buenas, que conecten con tu cliente ideal, que llamen la atención. Al final va a tener mucho más impacto esas 3 publicaciones que las 7 que sean malas. Pero en el largo plazo tenemos que pensar en, además de tener calidad, tener cantidad. ¿Por qué? Porque 7 publicaciones muy buenas son mejor que 3 publicaciones muy buenas. Entonces, prioridad número 1 es calidad, pero siempre con el pensamiento de cuanto antes meter cantidad a esa calidad. Irónicamente, nunca vas a llegar a tener cantidad, nunca vas a llegar a tener calidad sin antes haber hecho cantidad, y nunca vas a tener calidad sin haber hecho antes cantidad. Creo que me he liado un poco con eso, pero espero que se haya entendido. $1 en 10x. Esto hace referencia a la ley de Pareto, que hace ver que hace dos probabilidades, 80% y el 20%. La ley de Pareto dice que hay ciertas actividades o ciertas cosas que puedes hacer que van a significar el 80% de los resultados, o sea, 20% de acciones que van a generar el 80% de los resultados, y hay acciones del 80% que van a generar solo un 20% de resultados. Esto básicamente vendría a ser algo así, que básicamente dice mejorar 1% en ideas de 10x. Mejorar 1% en ideas de 10x. Esto básicamente hace referencia a que día a día hay que estar mejorando un 1%, pero siempre con esa mentalidad de explotar esas ideas que nos den un 10x, que tengan el mayor impacto posible. Y por último, esto no sé si lo he escrito bien, porque en inglés está bien, pero en español creo que es con J. Maximiza tu arbitraje. Hay ciertas cosas que se nos dan hay ciertas cosas que se nos dan excepcionalmente bien. Hay ciertas áreas en las que somos más buenas que en otras. Entonces, lo que queremos hacer es identificar esas áreas en las que somos muy buenos y meter más leña al fuego. Porque si tenemos un don que está por encima del resto de personas, queremos explotarlo al máximo y aprovecharlo al máximo. Entonces, si, por ejemplo, lo mío creo que es el marketing, o mi intención es que sea el marketing, estoy poniendo toda la leña en el fuego en el marketing. En concreto en marketing especializado para asesores financieros. Entonces, ahí es donde estoy poniendo toda la leña. Identifica cuál es tu don natural o esa cosa que se te da mejor que a nadie y mete más leña al fuego, aprovéchalo al máximo. Esos son los 4 principios que nos ayudan mucho a trabajar y a estar mejorando día a día. Entonces, espero que te haya podido ayudar a crear tu estrategia de marketing en 2025. Decirte que si necesitas ayuda para crear una estrategia personalizada o acorde a tus necesidades, te voy a dejar un enlace en la descripción
en el que puedes agendar una llamada 1 a 1 conmigo durante media hora, 1 hora, lo que haga falta, para poder crear o ayudarte a crear tu estrategia de marketing en este 2025. Si te ha gustado o te gustaría aprender mucho más, suscríbete, dale a like y cualquier cosa te leo en comentarios. Nos vemos.